No sé si os suena algo su nombre, es un escritor español. Tal vez si os pongo este libro os suena más. Él escribió La venganza de Don Mendo, un libro satírico y un libro humorístico de aquel entonces. Y quiero mencionarlo a él porque Pedro Muñoz Seca, él estaba del bando nacional en la guerra civil y lo fusilaron los republicanos, o los rojos, como se le llamaban, ¿no? Si más o menos conocéis la historia, que ahora ya no se cuenta, o se cuenta mal, pero bueno, había dos bandos donde incluso familias se dividieron y podía haber un abuelo del bando nacional y un abuelo republicano, ¿no? Y se mataban entre ellos. Bueno, pues él estaba del bando nacional y lo fusilaron los republicanos. Y la historia cuenta que cuando el pelotón de fusilamiento listo, le concedieron unas últimas palabras, le dijeron si quería decir unas últimas palabras. Y él dijo lo siguiente frente a los soldados apuntándole con el fusil, dijo: podéis quitarme la hacienda, la familia, la vida, podéis quitármelo todo, menos una cosa, dijo él: el miedo que tengo ahora mismo. Él era una persona humorista y yo digo, no, eso es morir con arte, porque hasta el final fue un humorista y murió de esta manera. Pero no así el rey Saúl. El rey Saúl no murió así, lamentablemente. Y pudiendo haber muerto bien con el Señor, en paz con Dios, no murió así, y lo veremos en su momento. Y decíamos el otro día que Jesús nos enseñó a nosotros a orar: venga a nosotros tu reino. Y el título que yo le he puesto a la vida de Saúl, lo sabéis ya, es: venga a mí mi reino. Una persona que Dios le dio una oportunidad de servirle como rey en Israel, de pastorear a Israel como los reyes tenían que hacer, y fue un hombre que al final entendió, o poco tiempo después de ascender a rey de Israel, entendió que el reino era suyo, y que aquello era suyo, y que él decidía y él mandaba. Y la historia en aquel entonces fue como pasó, y las cosas ocurrieron lo que ocurrió, y pasó todo lo que ocurrió, y más que pudo pasar. Pero vamos por partes. Si vamos al capítulo 8 de 1 de Samuel, por favor, 1 de Samuel 8. Porque lo que necesitamos también, el otro día hablamos un poco del contexto en general de su vida, pero necesitamos afinar un poco en cuanto al contexto de qué ocurría cuando Saúl lo nombraron rey, ¿no? ¿Qué ocurría? Y a mí, pues el capítulo 8 de 1 de Samuel, se me ocurre una forma de llamar a este capítulo 8 de 1 de Samuel, bueno, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Vamos a pensar en el capítulo 8. Yo cuando veo el capítulo 8 de 1 de Samuel pienso y digo: en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y ahora vamos a ver por qué. Pero mirad, para los que creen hoy que esta generación del pueblo de Dios está fatal, porque a veces estamos mal, no sé qué, no sé cuánto, está fatal, esta generación de cristianos es la peor, no sé qué, cuando pensemos eso, vamos a recordar que hace 3.000 años había una generación casi peor que la nuestra. Y lo de casi es con ironía, casi peor que la nuestra. Es la del libro de Jueces. Una generación de cristianos que el libro de Jueces nos dice que hacía cada uno lo que le parecía. Así que si te parece que la generación de ahora es mala o está fatal o estamos fatal, piensa en esta generación hace 3.000 años que pensaban que podían hacer cada uno lo que querían. La época antes de Saúl se conoce como el gobierno de Dios o la teocracia. ¿Y qué significaba la teocracia o el gobierno de Dios? Como nos dicen los teólogos, la describen así. Bueno, era cuando Dios gobernaba a Israel y lo gobernaba a través de decretos y gobernando a través de profetas y sacerdotes. Los profetas y sacerdotes, escribas, levitas, enseñaban la ley que Dios había dicho
¿Cómo había que vivir? Pues Dios lo había dicho en su ley. Y estas personas, sacerdotes, profetas, pues lo que hacían era enseñar al pueblo lo que Dios, el rey, decía. Básicamente, no había un rey, no había una legislación, no había una constitución como nosotros tenemos, civil y luego una religiosa, sino que solo había lo que Dios había dicho. Y Dios se había constituido el rey de ellos. En Éxodo 19, cuando el pueblo de Dios llega a Sinaí, Dios, el rey, le entrega la constitución al pueblo de Israel, que era la ley. Le dice, si ahora diereis oído a mi voz y guardareis estos mandamientos, vosotros me seréis un pueblo escogido. Para que ellos se vivieran como pueblo de Dios, tenían que obedecer a lo que los profetas le iban a decir. Así que Samuel juzgó a Israel teniendo a Dios como rey sobre el pueblo. Y Samuel es el último de los jueces y era profeta también cuando vemos la historia, digamos, de Saúl. Ahí está Samuel. Y de esta manera, Israel era como ninguna otra nación. Dios era el líder. No había una nación entonces en el mundo conocido, no había una nación que tuviera a Dios como su líder. Estaban los reyes, estaban los emperadores, estaba una serie de gente que gobernaban al pueblo. Pero no había una nación que Dios gobernara realmente sobre el pueblo. Por eso se llama teocracia, gobierno de Dios, ¿vale? Teo, Dios, gracia, gobierno. Bien. Ahora, ¿estáis en Samuel primero Samuel 8? ¿Sí? ¿Qué dicen los ciegos en este capítulo, en este versículo? Mirar el versículo 5. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Los ciegos que están pidiendo, pues alguien que los juzgue. Y vamos a ver que le da igual, en un sentido, quién sea o cómo se le presente. Le da igual. Están ciegos y no quieren ver las cosas. Y Dios les advirtió de las consecuencias que eso tendría. En el versículo 9 leemos, ahora pues, oye, le dice Dios a Samuel, oye su voz, pero protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, Dios le dice, bueno, el pueblo quiere un rey, lo van a tener sí o sí. Si no se lo doy yo, lo van a escoger ellos. Eso estaba claro, ¿no? Dios al final le presenta a Saúl, pero está claro que si Dios les dijera que no, les daría igual, iban a tener un rey igual. Pero él le advierte y le dice, vais a decirle cómo les tratará. Y el otro día, si recordáis, hacíamos una aplicación en cuanto a esto, pero la volvemos a hacer porque es parte del texto. Si Dios, a veces ellos entendían que los trataba mal, porque no les daba esto, estaban protestando, estaban quejándose, sabéis toda esa historia del pueblo de Israel. Pues ahora van a tener un rey, y ahora van a saber lo que es tener que estar sobre el yugo de un rey. Si pensaban que Dios era inflexible, malo o lo que sea, ahora iban a tener un rey, que no era Dios, que no es un Dios de amor, que no es un Dios que entiende todo, que es poderoso, que tiene una paciencia infinita. No, es un rey como ellos. Es un rey como las demás naciones. Y el otro día hacíamos una aplicación que a veces nosotros podemos llegar a quejarnos, nosotros los tuertos, o los ciegos, como os querráis denominar, nosotros los ciegos a veces podemos pensar que es que Dios no nos trata como debería tratarnos. O que a ver si Dios me está reservando algo, a ver si Dios me está dando algo que yo merezco o algo que vale la pena. Si tendemos a pensar así, a veces pensemos que si Dios nos trata de esa manera, si escogemos otro rey, nos va a tratar peor. Porque nuestras vidas está claro, ¿no? Que están o en las manos del Señor o en las manos de Satanás. ¿Quién te va a tratar mejor? ¿Quién te va a tratar peor? Pero ellos dijeron, queremos un rey. Y Dios le dice a Samuel, adviérteles lo que les va a pasar. Y ahora les advierte los detalles. Mirad el versículo 11. Dijo pues Samuel, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará, ¿qué? Vuestros hijos. Versículo tiene el 11, capítulo 8, versículo 11. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros
y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a criar en sus campos, y que sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras vidas, de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. O sea, muchas veces se repite, tomará, diezmará, para su. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Dios no os ha exigido nada, o os ha exigido poco. Si pensabais que dar un diezmo para Dios era mucho, ¿no? Ahora vais a enterar. Si pensabais que ocupar un tiempo en la vida, en la semana, en el año, para ir y adorar a Dios y estar frente a Dios y dejar de hacer otras cosas para dejar de hacer vuestro trabajo, si pensabais que eso era mucho esfuerzo, ahora, como dice el otro, se os vaya a enterar, ¿no? Es obvia la aplicación para nosotros, ¿no? Sí, ya no hace falta ni que la haga, ¿verdad? Vale, porque seguimos. Los reyes tomaban, no daban. No daban. Y aquí, hermanos, solo hay uno que da sin esperar recibir nada a cambio. Y ese es Dios. Si quieres ver lo que es el amor de Dios, lee 1 Corintios 13. Ahí está el amor de Dios. El amor que da sin esperar nada a cambio. Ahora, Satanás, pues también tendrá, supongo que su 1 Corintios 13 también. Y él da, pero exige. Y exige el doble o el triple de lo que te da. Así que pensemos en nuestra vida, yo el primero, pensemos qué hacemos con ella, a quién le entregamos nuestro tiempo, a quién le entregamos nuestra vida, a quién le entregamos nuestra familia, a quién le entregamos lo que tenemos. Porque Él es un amo generoso, Él es un Señor bueno, bondadoso, misericordioso. Él no nos va a pedir más de lo que podemos dar. Y es más, a cambio nos va a dar más de lo que nosotros ni siquiera merecemos. ¿Se asustaron por esto? No. No lo he dicho bien. ¿Se asustaron por esto? No. Claro, cuando escucharon esto dijeron, no, Señor, no queremos un rey. No, ya está bien, lo hemos entendido. ¿Se asustaron, no? Bien, no. Mira el versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. No se asustaron, todo lo contrario. Al final tuvieron lo que merecieron. Ciegos tuvieron lo que merecieron. Y hermanos, es una aplicación para nosotros también. Si hacemos así, cerramos nuestros ojos y somos ciegos a las cosas, al final tendremos lo que merecemos y después no nos quejemos de las cosas. Seremos como las demás naciones, dijeron. Queremos ser como las demás naciones. Es que esto es una frase que tú puedes leer ahí, yo no tengo tiempo, ¿no? Pero puede pasar desapercibido, pero es una frase terrible, terrible. Porque la esencia de cuando Dios escogió a Israel era para que fueran, ¿qué? Distintos. Para que fueran distintos, para que fuera un pueblo especial. Si me apuras, para que fueran raros. Eran los raritos de la zona, sí. ¿Y qué? Hoy queremos no ser los raros, ¿no? En la sociedad, en el barrio, en el trabajo, en el estudio, donde estemos, no queremos ser raros, no queremos que la gente nos señale, queremos hacer más o menos las mismas cosas que hacen los demás. Hombre, eso sí, yo no descontrolo haciéndolas, ¿no? Sé dónde está y estamos participando de todo esto. ¿Y qué estaban? O sea, ¿qué iban a perder ellos cuando dijeron,
queremos ser como los demás. Bueno, mira, iban a perder su singularidad. Lo bonito del pueblo de Israel era que era... O sea, a mí me encanta, por ejemplo, solo por decir una frase, ¿no? Porque el otro día la escuché y me acordé de esto, ¿no? Fue entre semana. Que dijeron, estaban hablando del conflicto de Israel con Palestina y tal, y dijeron, mira, Israel es la única nación en la zona distinta, dijeron, porque es la única nación que tiene una democracia como país. Los demás no, Israel sí. Y yo me acordaba de esto, ¿no? Y es verdad, porque al final ellos, ¿qué perdían? Su singularidad. Si eran como los demás, ¿qué? Perdían su identidad como pueblo de Dios. O sea, Dios no les dijo en ningún momento que quería que hubiese un rey, no. Dios dijo, esto va a ser así, pero ellos no quisieron. ¿Qué más perdieron? Pues sus posesiones, porque, insisto, si Dios le pedía el diezmo, el rey le iba a pedir mucho más. Y sabemos que puedes leer un poco de historia cuando los reyes, ahí a lo mejor Manuel, que es el experto en historia, nos podía ayudar, que los reyes con los tributos machacaban a la gente, y le quitaban sus hijas y a los chavales los mandaban a trabajar a la guerra. O sea, todo eso es historia, esto que aquí aparece es historia. Y ellos decían, yo quiero lo mismo. Perdían su seguridad también, perdían su dirección, hacia dónde iban, ¿no? Si Dios era el rey divino y les decía, yo quiero que vayáis por aquí, un rey humano, pues la historia de Israel de los reyes, léela, no siempre fue así. No todos los reyes, cuando Dios decía, quiero que vayáis por aquí, no todos los reyes decían, vamos por aquí. ¿Cómo hacían muchos reyes? Lo contrario. Dios decía, vamos por aquí, y ellos hacían lo contrario. Y nos dice el texto allí, por ejemplo, en Reyes, ¿no? Y este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como su padre, o no hizo lo malo como su padre, se menciona así. Perderían el propósito y destino señalado también por él. O sea, cuando ellos dijeron queremos ser siervos, queremos ser como las demás naciones, lo único que iban a hacer es perder, perder y perder. Perder, perder y perder. Pero cuando uno invierte su vida para el Señor, aunque parezca que la pierda, la gana. Pero cuando la ganamos, aunque nos parezca a nosotros no sé qué, la perdemos. E Israel como nación se iba a perder. Pero esa es otra historia que no nos toca. Este es el contexto. Ahora, después del contexto, conozcamos a Saúl. Vamos a conocerlo. Capítulo 9 de 1 de Samuel, versículo 1 y 2. Bueno, al final Samuel les dice, entonces Samuel les dijo a los varones, bueno, pues a cada uno para su casa, les dijo más o menos, ¿no? Y luego el capítulo 9, hubo un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Cenor, hijo de Becorat, hijo de Alfa, hijo de un benjamita. Mirad, el versículo 1, lo que nos dice que no está tan claro que Saúl viniera de una familia tan humilde como parecía, por la descripción que hay de su familia. Versículo 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Israel. Era Mister Israel. Era Mister Israel. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que esto, nunca mejor dicho, Saúl miraba a la gente hacia abajo. No sé si era una profecía esto. El comienzo de algo bueno, ahí está, tenemos esto, ¿no? Cuando uno lee esta descripción de Saúl, dices, ¡wow! ¡Qué hombre!, ¿no? O sea, ¿quién mejor que él? ¿Quién mejor que él? Pero, ¿recuerdas lo que ocurrió cuando Samuel, tiempo después, unge a David? Aquí Israel dice, yo quiero un rey. Y ahora se nos presenta el que va a ser el rey de Israel, el Mister Israel.
Y cuando Samuel, Dios le manda ir a ungir a David, ¿qué le dice Dios a Samuel? ¿Recordáis? No mires la apariencia. No lo mires, Samuel. Pero aquí se conjugan, pues, dos cosas, ¿no? Ahora, otra vez digo, si también pensamos que la generación de hoy es superficial, este es un botón de muestra. Una generación hace 3.000 años, que pide un rey como las demás naciones, que se le presenta un candidato, Mr. Israel, y se quedan todos flipados, alucinando se quedan todos, o sea, encandilados todos. Oh, pues qué rey, ¿no? El de los cananeos más feo que qué rey tenemos, ¿no? El otro rey es bajito y este es el más alto. No, es que pensar, el texto no está diciendo esto para que exactamente pensemos esto. Los ciegos buscan un rey. Los ciegos buscan un rey. Y por si fuera poco, versículo 21, era honesto, yo pongo ahí entre comillas, era honesto para que me entendáis lo que quiero hacer, ¿no? Versículo 21, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me habéis dicho cosa semejante? Y aún encima era honesto, era humilde. Esto parece, ¿no? Pero cuando tú lees toda la historia de Saúl, pues ya lo dudas. Empiezas aquí y dices, oye, un hombre alto, fuerte, tal, bien, y aún encima era humilde y honesto. Pero luego cuando vas avanzando en su historia, dices, ¿cómo? Voy a ir atrás otra vez. ¿Cómo que decía esto Saúl? Pero bueno, eso lo iremos diciendo. Los capítulos 9 y 10 nos revelan a un buen hombre y a un buen rey. Bueno, nos revelan a un buen tuerto. 10:24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto el que ha elegido Jehová, que no hay semejante como él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Como digo, un buen tuerto, porque está claro, o sea, hemos visto el contexto, no hace falta que explique nada más, ¿no? Cuando esta gente ve al rey y se quedan encandilados y dicen, ¡oh, viva el rey! Está claro, ¿no? Tenían lo que ellos querían. O sea, los tuertos contentos, Dios triste. Los tuertos contentos, o los ciegos contentos, Dios triste. Porque esto no era lo que Dios quería. Cuando Samuel dice, bueno, aquí tenéis al rey que Dios os ha puesto, no era la voluntad de Dios aquello, no era lo que Dios quería. Pero Dios no creo que estuviera contento con esto. Porque Saúl, vamos a ver quién era Saúl. Y la vanidad que Saúl tenía. Es tremendo. Yo os dije, ¿no? Leyendo un libro, un comentarista decía que si él fuera psiquiatra, estudiaría desde la psiquiatría la vida de Saúl, o la personalidad de Saúl. Bueno, él tenía, creo que hay una forma, Ana, hay una forma de decir personalidades múltiples, ¿así se dice? Vale, bueno, lo iremos bien. Mirad, ahora en estos días ha sido la entrega de los premios Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, no sé si lo habéis visto, vale. Y el Eduardo Mendoza fue premiado con el Princesa de Asturias de las Letras en este año, fue ayer o el viernes fue. Y él cuando salió a dar el discurso dijo, de una forma humorística, ¿no? Dijo, me siento todavía una joven promesa hasta que me veo en el espejo. Este hombre tiene 70 y pico años, casi 80, ¿no? Así que dijo, me siento todavía una joven promesa hasta que me veo al espejo. Y la gente se empezó a reír ahí en el auditorio. Y ahora dijo, sí, es que lo último que se pierde en la vida no es la juventud, sino que es la vanidad. No es la juventud lo último que se pierde,
sino la vanidad. Y lo vamos a ver esto con Saúl. ¿Cómo se puede empezar tan bien y terminar tan mal? ¿Cómo es posible? Cuando tú lees la historia de Saúl dices, ¿cómo se puede empezar tan bien? Un muchacho con tantas cualidades, con tantos dones, con tantas capacidades, ¿cómo puede una persona terminar tan mal? Y dijimos el otro día, ¿no?, que así como con José aprendimos que lo que empieza mal no necesariamente termina bien, no, que lo que empieza mal no necesariamente termina mal, gracias Carlos, que lo que empieza mal no necesariamente termina mal, pero Saúl también es una verdad en que no todo lo que empieza bien termina bien. ¿Ha sido un trabalenguas o os ha entendido? Hasta un espíritu malo lo poseyó a Saúl. Lo veremos eso en su momento. Un espíritu, es terrible, ¿eh?, lo que Saúl llegó a hacer. Los evangelios nos dice que cuando Pedro está predicando allí en Hechos, me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque él estaba con él. Y el diablo oprimió a Saúl. Y lo hizo y lo llevó a hacer cosas que ningún hijo de Dios debería de hacer. Pero las hizo. Pero tú y yo no somos mejor que Saúl. Todos llevamos un Saúl dentro. Y todos somos capaces de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. El ser humano es capaz de hacer cualquier cosa. Pero Saúl no se sometió a Dios. Hay un libro de Swindoll que se titula así, El rey Saúl, el rey que no se sometió a Dios. David pensemos en algo distinto. David está huyendo de su hijo Absalón mucho tiempo después. Está huyendo de su hijo Absalón y lo persiguen y él tiene que huir descalzo y huir de allí de Jerusalén. Y hay alguna gente que va con David y llevan el arca y David le dice, devolved el arca, ya está. Y había otra gente que lo estaba persiguiendo y la gente que estaba con David le dicen, mira David, ¿quieres que los matemos a estos y volvamos otra vez a Jerusalén? Y David dice, no, mira, si Dios quiere puede traerme de vuelta aquí. Y si no, haga lo que bien le parezca. Es decir, en otras palabras, el reino no es mío, dice David. Y si Dios se lo da a otro, está bien. David no se aferró al reino, entendía que el reino era de Dios. Y si Dios se lo estaba dando a Absalón, pues que se lo diera a Absalón. Y si Dios quería que él regresara, un día regresaría. Saúl, vamos a ver que no hizo eso. Saúl se aferró al reino siempre, con todo lo que luego hizo. Nosotros no somos dueños de nuestro destino, no somos dueños de nuestro reino, mucho menos de la iglesia, de nuestra familia y de cualquier cosa. Y no podemos aferrarnos a las cosas, porque Dios, ya lo hemos visto cuando tratamos la vida de José, si hay algo a que nos aferramos de una forma incorrecta, ¿qué hace Dios? En muchas ocasiones nos lo quita, nos lo quita. A veces hay cosas en las que nos aferramos o no queremos soltar por la razón que sea. Y Dios, que es bueno con nosotros, nos quita eso. Y mencionábamos la canción de Milito Barrú, no sé si os acordáis, ¿no? Mis planes, Dios frustra mis planes porque no me convienen. Porque no me convienen. Solo agradezcamos que Él nos usa. Todo se trata de Él, todo. Todo, y eso es algo que Saúl no entendió. ¿Recordáis en Juan 21, cuando Jesús habla con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y luego le encarga una serie de cosas. Y ahí le dice Jesús a Juan, a Pedro, cuando eras joven te vestías e ibas a donde querías, pero llegará el día en que serás viejo. Alguien más te vestirá, te tomará, te extenderá las manos y te llevará donde no quieras ir. Dice el texto que eso hablaba para que él supiera de qué muerte iba a morir para glorificar a Dios. Y Pedro de repente dice, está bien, Señor. Y mira, ¿no?, a Juan. Y dice Pedro, bueno, ¿y qué hay de Juan? O sea, a mí me van a hacer esto, ¿no? ¿Y Juan qué? ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Qué te importa? Sígueme. ¿Qué te importa? Sígueme.
¿Te parece bien o nos parece bien que Dios use a otras personas? Siempre nos debería parecer bien que Dios use a otras personas. O pensamos o piensas que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y no podemos encasillar a Dios. Dios usa a todas las personas como Él quiere, cuando Él quiere y como quiere. Cada uno lo usa en una faceta, cada uno lo usa en un ministerio, cada uno lo usa en una labor. En momentos a uno le puede dar más cosas, a otros menos, pero todos somos parte del reino de Dios. Y lo que tenemos que pensar es en nosotros, en seguirle nosotros. Y no a veces preocuparnos como Pedro, en la medida negativa que Pedro lo quiere hacer. Recordáis la parábola de Jesús, ¿verdad? Cuando vienen aquellos y protestan porque ellos habían trabajado más que los otros y el dueño les pagaba igual. Y Jesús dice allí, ¿tienes envidia porque Dios es generoso? Saúl, vamos a ver, no podía ver, no lo soportaba que Dios bendecía a otros, no lo soportaba. Y lo vamos a ver con Saúl y David. Si Dios bendice a alguien más que a ti, ¿te parece bien o sientes envidia? ¿Cómo nos sentimos si vemos que Dios usa a alguien más que a nosotros? ¿Nos parece bien y estamos contentos o sentimos envidia? Juan 3, los discípulos de Juan el Bautista Jesús ya ha llegado y los discípulos de Juan el Bautista le dicen, maestro, estás perdiendo gente, estás perdiendo público, todos se van con Jesús. ¿Y qué responde Juan? Me alegro de haber sido parte de esto. Ahora me alegro. Y Juan dijo, el hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. El hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y es verdad que Saúl recibió el reino de alguna manera del cielo de parte de Dios. Pero cuando Saúl, y eso vamos a intentar sacar aplicaciones para nosotros, Dios eso que le dio, se lo quitó. Para que no se aferrara a eso. E insisto, puede ser que nosotros tengamos cosas que en sí no sean malas tampoco. Cosas a las que nos dedicamos o en las que confiamos que no sean malas. Pero a veces cuando de una manera obsesiva o inadecuada nos centramos en eso solo, pues ¿qué pasa? Como digo, Dios pues nos lo puede quitar en cualquier momento. Pablo dijo allí a los corintios, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? O sea, esto lo podemos decir nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos tú y yo que no hayamos recibido de parte de Dios? Nada, nada. Dices, hombre, yo tengo algo porque lo he juntado, porque he trabajado. Pero ¿quién te ha dado la salud? Por ejemplo, ¿no? Juan el Bautista, al final de Juan 3 allí, cuando acaba este episodio, es las famosas palabras cuando él dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La obra de Dios no se trata de puestos, títulos, ni de mandar, sino de su reino. Y a veces yo entiendo que podemos estar más preocupados por los títulos, por mandar, por los puestos, por no sé qué, cuando eso simplemente es un servicio. Hasta los ministros que nosotros tenemos son ministros. ¿Qué es un ministro? Viene de esa palabra, viene de servir, ¿no? Cuando tú ves un ministro ahí de no sé qué, pues es un siervo del pueblo, simplemente es un siervo del pueblo. Y me acordaba de una frase, ¿no? Bueno, la encontré con este nombre, que decía, si quieres conocer a Juanito, dale un carguito, ¿no? Dale un carguito. O si quieres conocer a Antoñito, dale un carguito. O si quieres conocer a Carlito, pues dale un carguito. Esto es así, ¿no? A veces esas cosas, aún esas cosas nos pueden perjudicar. Y hay quienes creen que Saúl al principio realmente era un muchacho humilde, era un muchacho centrado, era un muchacho que amaba a Dios y todo eso. Pero cuando Saúl fue rey de Israel, ahí se acabó. Ahí se acabó. Y eso es una lección también para nosotros. Porque a veces no tenemos nada o estamos en una situación negativa en nuestra vida, lo que sea, y necesitamos a Dios, ¿no? Y somos humildes. Pero luego cuando esa situación se va, se soluciona, pues ya
nace ese Saúl dentro de nosotros, ¿no? Bueno, ahora ya estoy bien, ahora ya estoy sano, bueno, ahora ya no tengo problemas, bueno, ahora ya tengo un trabajo bueno, ahora ya no sé qué. Nicolás Ludwig von Zinzendorf, habéis oído hablar de él, ¿no? ¿Os suena? El conde de Zinzendorf. ¿Os suena? A Dorli no. Era el de... ¿Cómo? ¿Está mal escrito? Ah, sí, la secretaria, no. Bueno, él fue un hombre de Dios, un cristiano, y él fundó una asociación de los moravos en Alemania, ¿no? Que era el que mandaba gente a predicar por las aldeas, por los pueblos, les imprimía partes del Nuevo Testamento y los mandaba a predicar y todo eso. Bueno, y él solía decir a sus discípulos algo que es interesante e irónico, que es por lo que lo recordamos. ¿Por qué recordamos al conde de Zinzendorf? Pues por una frase famosa que le decía a sus discípulos. Les decía esto: predicad el Evangelio, morid y sed olvidados. Eso es lo que predicaba él, lo que les decía a sus discípulos. Cuando os mandaba a predicar, muchos morían, no volvían. Les decía, predicad el Evangelio, morid y sed olvidados. Si vives con esa idea, te recordarán. Pero si vives o vivo para mi reino, me olvidarán. Me olvidarán. Tenemos que vivir para el Señor, morir y ya está, y ser olvidados. Porque la obra es de Dios, porque el reino es de Dios, y porque nosotros solo somos meros instrumentos, sencillos instrumentos, vasijas de barro que Dios puede usar en un momento o en otro. Y las vasijas de barro pasan, pero el gran alfarero no pasa. Y las criaturas como tú y como yo pasamos, pero el Creador no pasa nunca. No pasa nunca. Un proverbio de leñadores del siglo XIX dice: un árbol se mide mejor cuando está en el suelo. O sea, cuando ya lo han cortado, ahí se mide mejor. Dice un proverbio, creo que es irlandés el proverbio, si no me equivoco, pero bueno, es igual. Un árbol se mide mejor cuando está en el suelo. Dios ha preservado la historia del primer rey de Israel, quien ahora está en el suelo, y nos invita a contar sus anillos y a medir su estatura espiritual. O sea, nosotros hoy podemos ir al libro de 1 de Samuel y ver un árbol en el suelo, que es Saúl, y contar sus anillos, y ver y medir su estatura espiritual. ¿Y sabéis cuál es el resumen de la vida de Saúl que él mismo se da a sí mismo? ¿Qué aparecía en el epitafio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta es la frase que Saúl resume su vida. Y él dice: he actuado neciamente. He actuado neciamente. Un día Dios nos medirá ante su presencia cada uno. Él nos medirá. Ahora podemos pasar desapercibidos, como dijimos el otro día, no en el sentido negativo ni malo de la frase, sino podemos engañar a los demás, porque a veces pues es humano también no mostrar nuestras debilidades o nuestros defectos o nuestros pecados, es humano, y ocultarlos, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero Dios un día sí nos medirá, ¿sí? Y ahí ya no hay tutía, ¿no? Y ahí ya no hay excusas, no hay matizaciones, no hay nada ante su presencia. Por eso Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Saúl nos invita a siempre estar vigilantes en nuestra vida. Porque si hemos comenzado bien con el Señor o estamos bien con el Señor, eso no nos garantiza nada. Y la historia de Saúl también nos va a enseñar que si estamos mal con el Señor, pues el Señor es poderoso para levantarnos, para restaurarnos y para seguir adelante. Porque Él no es un rey como las demás naciones. Porque Él no es un ser humano como nosotros. Él es Dios. Y nos conoce mejor que nadie y nos ama más que nadie. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana.